Lo siguiente que debemos de conocer antes de proceder a nombrar un compuesto químico inorgánico es el tipo de compuesto en cuestión. Aquí es importante remarcar que podemos realizar dos tipos de clasificaciones diferentes para los compuestos químicos. Por ejemplo, una de estas clasificaciones se va a basar en el número de átomos, o mejor dicho, número de elementos que contiene un compuesto. De esta forma hay diferentes tipos de compuestos químicos dependiendo de si dentro de ellos estos contienen a 2, 3, 4 o más elementos químicos diferentes. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar nosotros a los compuestos binarios, que son aquellos compuestos químicos que, como su nombre lo indica, están conformados por dos elementos químicos. Ejemplos de ellos son la molécula de agua, conformada por hidrógeno y oxígeno, dos elementos químicos. La molécula de dióxido de carbono, conformada también por dos elementos químicos, carbono y oxígeno. O la molécula de monóxido de nitrógeno, nitrógeno y oxígeno. Así como hay compuestos binarios, también habrá compuestos ternarios, que son aquellos que están conformados por la unión de tres elementos químicos diferentes. Por ejemplo, el ácido carbónico, H2CO3, o el ácido nítrico, son ejemplos de compuestos ternarios, así como el nitrato de cobre. Hay compuestos cuaternarios, que son aquellos conformados por cuatro elementos químicos diferentes. Por ejemplo, el fosfato diácido de sodio, o el fosfito monoácido de cobre. Así también puede haber tipos de compuestos como los pentanarios, por ejemplo. Sin embargo, ya no son tan comunes. Entonces, este es un tipo de compuesto químico. Este tipo de compuestos químicos, o la manera de clasificarlos en base al número de elementos, no se utiliza en la nomenclatura. Sin embargo, es necesario conocerla para poder responder las interrogantes cuando nos las hagan, para saber cuándo es un compuesto binario, ternario o cuaternario. Por ejemplo, en los siguientes. Ustedes contesten a las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de compuestos químicos son los que se presentan a continuación? Pausen el video para que tengan tiempo para poder contestarlo. Las respuestas son: el primero es un compuesto 1, 2, 3, 4 cuaternario. El siguiente, 1 y 2, es un compuesto binario. Y el siguiente, 1, 2, 3, es un compuesto ternario. Otra forma diferente de clasificar a los compuestos químicos no es en base al número de elementos, sino en base al tipo de elementos que se encuentran dentro del compuesto. Para poder clasificar a los compuestos químicos dentro de esta clasificación, nosotros tenemos que conocer qué tipo de elemento químico es el que se encuentra dentro de la molécula. Para esto entonces nosotros tenemos que distinguir diferentes elementos químicos, y estos son metales, no metales, hidrógeno u oxígeno.
La combinación de estos cuatro tipos de elementos químicos unos con otros es lo que conformará los diferentes tipos de compuestos en base al tipo de elemento químico. Por ejemplo, el primer grupo dentro de esta otra clasificación recibirá el nombre de hidruros. Hay ciertas características importantes de cada uno de los compuestos químicos. Sin embargo, nosotros nos centraremos en la principal y es cómo los vamos a identificar. Por ejemplo, a los hidruros los vamos a identificar porque en la estructura nosotros vamos a observar un metal que se encuentra unido al hidrógeno. Si nosotros dentro de una molécula observamos metal con hidrógeno, esa molécula se trata de un hidruro. Por ejemplo, NaH, metal con hidrógeno, hidruro de sodio. Metal con hidrógeno, un hidruro de cobre. Metal con hidrógeno, un hidruro de hierro. Estos nombres que acabo de mencionar no es el nombre propio de la molécula, simplemente es el tipo de compuesto químico. El siguiente grupo recibe el nombre de óxidos básicos. También llamados óxidos metálicos. Como su nombre lo indica, están conformados por un metal unido a uno o más átomos de oxígeno. Por ejemplo, este óxido de potasio, este óxido de hierro o este óxido de aluminio. El siguiente grupo o tipo de compuestos químicos son los óxidos ácidos u óxidos no metálicos. Como su nombre nos lo indica, el de óxidos no metálicos, estos están conformados por un no metal que se encuentra unido a oxígenos. Por ejemplo, este óxido de cloro o este óxido de carbono o este óxido de azufre, entre muchos más. Otro tipo de compuestos químicos son los hidróxidos. A ellos los vamos a identificar porque observaremos en la molécula un metal seguido de un átomo de oxígeno con hidrógeno. Esta parte de la molécula, OH, en química inorgánica recibe el nombre de hidroxilo. Es decir, un hidróxido recibe su nombre de la unión del metal con un hidroxilo. Por ejemplo, este hidróxido de potasio, este hidróxido de cobre o este hidróxido de aluminio. Los siguientes son los hidrácidos. A los hidrácidos los identificaremos debido a que ellos están compuestos de un no metal unido a átomos de hidrógeno. Por ejemplo, este hidrácido de cloro, este hidrácido de flúor o este hidrácido de azufre. Borraré esta parte del pizarrón para que coincida con la estructura de la molécula. Hidrógeno unido a un no metal. El siguiente grupo de compuestos químicos son los oxiácidos. Estos compuestos los vamos a identificar porque están compuestos a partir de un átomo de hidrógeno seguido de un no metal unidos a su vez de un oxígeno.
Entre los grupos de compuestos químicos, en base al tipo de elementos, los oxiácidos son los únicos que son compuestos ternarios, es decir, contienen 3 tipos de elementos químicos diferentes. Por ejemplo, este oxiácido de nitrógeno, este oxiácido de azufre o este oxiácido de fósforo. Y el último tipo de compuesto químico son las sales. Las sales se identifican porque están compuestas de un de un metal, para que coincida con el orden de la estructura. Un metal que se encuentra unido a un no metal. Solamente que en la estructura de la sal, el no metal debe de ser a su vez diferente del hidrógeno y del oxígeno. Sencillamente porque si el no metal es hidrógeno o oxígeno, no sería una sal, sería algún óxido o hidruro, por ejemplo. Entonces, ejemplos de sales son NaCl, metal con no metal. MgBr2, metal con no metal. No necesariamente pueden ser solamente compuestos de 2 tipos de átomos. Una sal también puede ser un compuesto ternario. Por ejemplo, el cobre unido al nitrógeno y oxígeno. Este es un metal unido a una parte no metálica. A su vez, las sales pueden tener distintas clasificaciones. De hecho, de entrada las sales se pueden clasificar acorde a su origen. Existen, por ejemplo, las sales ácidas, cuando la sal proviene precisamente de la reacción de neutralización de un ácido. Por ejemplo, esta de aquí recibe el nombre de fosfato diácido de sodio. Pero también pueden existir las sales básicas, como por ejemplo el cobre no se encuentra en esta posición. Fosfato dibásico de potasio, o las sales neutras, cuando no tienen ni carácter ácido ni carácter básico. Por ejemplo, el cloruro de sodio. De igual forma, las sales, al igual que cualquier otro de los tipos de compuestos químicos en base al tipo de elementos, se pueden clasificar a su vez en base al número de elementos que los conforman. Es decir, una sal puede ser, por ejemplo, una sal neutra y a su vez binaria. Puede ser una sal ácida y a su vez cuaternaria. Una sal básica y a su vez pentanaria, por ejemplo. De igual forma, cualquiera de los otros tipos de compuestos químicos en base al tipo de elementos. A continuación presentaré algunos ejercicios para que los puedan resolver. Para las siguientes moléculas: ustedes identifiquen los tipos de compuestos químicos en base al tipo de elementos en cuestión. La primera de ellas se trata de un hidróxido. La segunda de ellas se trata de un hidruro. La siguiente es un óxido básico o metálico. El siguiente es otro hidruro. Y el último es un oxiácido. De igual forma, para cada uno de los compuestos químicos que aún tenemos en el pizarrón,
ustedes indiquen qué tipo de compuesto químico es en base al número de elementos. Pongan pausa al video para que lo puedan resolver. Las respuestas son las siguientes. El primero es un compuesto ternario. El siguiente es un compuesto binario. El siguiente otro binario. El siguiente también es binario. Y el último de ellos es un compuesto ternario. Es indispensable que para el siguiente módulo ya tengan conocimiento y dominen los tipos de compuestos químicos, así como la obtención del estado de oxidación, ya que estos dos son necesarios para poder nombrar a un compuesto químico mediante la nomenclatura química inorgánica.